Vamos a hablar sobre la visión. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una visión? ¿Sí saben? No me estoy refiriendo a una visión así, ¿no? De que miré una visión de esta manera o de la otra manera. No me refiero, sino a un sueño de llevar a cabo algo, amén. Porque allá en mi pueblo dicen, miré una visión. ¿Y qué es una visión? Algo así como un muerto, alguien que salió de la tumba, algo así. Sí, más o menos sí, en Chihuahuita sí dicen, ¿no? También, ¿no? ¿Por qué te gustaste? No, pues miré una visión, dice. O sea, andan por hecho que miraron un ser de ultratumbo, pues algo místico así. No quiero hablar de ese tema, es otro tema. Es de una visión, de la visión de Dios, del sueño que Dios pone en el corazón de uno. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardare y aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me permites, Señor, en esta hora, predicar tu palabra, Señor, sobre este tema. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres, que tú fluyas, Señor, que tú quites de nuestra mente cualquier distracción, cualquier perturbación y que podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hables a nuestra vida, pero no nada más a los que estamos aquí presentes, sino también a aquellos que están viendo esta predicación a través de los diferentes medios. Te pido que tú, Señor, los bendigas, las bendigas en el nombre de Jesús y que sean edificadas, Señor, con este mensaje, con esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miren, estuve leyendo algo sobre un pastor de una iglesia de Flamingo Road, y él en su libro llamado Transiciones, él da una definición muy bonita de lo que es la visión. Y él define la visión de la siguiente forma. Dice, la visión es el cuadro de lo que Dios hará en su iglesia. Si nos quitamos de en medio y le damos toda la libertad, entonces el proceso de la visión es unirnos a Dios en lo que hace y en lo que quiere hacer en su iglesia. Amén. Está muy bonita la definición de este hombre de Dios, de la definición de lo que es una visión. Dice la Biblia en Proverbios 19:21, dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Miren, el mundo, como ya se los he comentado, pero no porque yo se los haya comentado, sino más bien porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. No se le diga que tiene mucho eco este micrófono, que está muy molesto. Me molesta a mí el sonido aquí. Gloria a Dios. Bueno, a lo mejor es esto. Ok, entonces miren, el mundo está bajo el dominio del mal, de eso no cabe duda. Dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Miren, y al igual que Habacuc, hermanos, a los cristianos de todos los tiempos que han existido y los que actualmente existimos, a menudo nos sentimos enfadados, nos sentimos desalentados cuando vemos lo que está sucediendo en este mundo. Si nosotros somos unas personas críticas en cuestión de lo que está pasando, uno a veces hasta se puede deprimir porque están pasando muchas cosas tremendas, muchas cosas nefastas en este mundo. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que en este tiempo hay guerras, hay enfermedades pandémicas, hay pobreza, hay inestabilidad social en nuestros países de orígenes, aún inclusive aquí en Estados Unidos en menor grado, claro. Pero lo más terrible también es que hay insensibilidad humanitaria y depravación en la sociedad. Todo eso, hermanos, estamos mirando, de todo eso nosotros nos estamos dando cuenta, y es exactamente de lo que Habacuc se quejó ante Dios.
y se quejó de una manera vigorosa este profeta, amén, en cuanto a eso. Y la respuesta que Dios le dio es la misma que nos daría a nosotros, la misma que le daría a cada uno de ustedes al estarnos quejando ante Dios, de estar mirando todas estas cosas que miramos. Ten paciencia. Como le dijo a Habacuc, ten paciencia, le dijo, parafraseando ahí lo que le dijo, en otras palabras, llevaré a cabo mis planes, mi visión, pero todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Miren, a través de este mensaje, hermanos, vamos a ver algunas evidencias de una verdadera visión de Dios para los líderes e iglesia en general. Por ejemplo, ¿cuáles evidencias? La primera evidencia que vamos a ver de una verdadera visión de Dios para los líderes e iglesia en general es que la visión es recibida directamente de Dios, amén. Es que la visión es recibida directamente de Dios. Nosotros podemos ser líderes de grandes proyectos, pero lamentablemente al final se van a desvanecer si no están de acuerdo con la visión de Dios. Y eso no solo hará fracasar al líder en su vida personal, sino que también tendrá resultados para el pueblo de Dios. No todos los planes, no todas las visiones, no todos los trabajos provienen de Dios. Podemos, como les digo, ser líderes de grandes proyectos, pero si no está Dios en medio de ellos, al final de cuentas se van a desvanecer. Dice la Biblia en Proverbios 29:18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso lo podemos ver en Proverbios 29:18. Miren, la palabra profecía se refiere a las palabras que Dios habló a través de los profetas. No me estoy refiriendo a este tipo de profecía. Por ejemplo, hay profetas que en la actualidad pues dicen profecías que la verdad están en tela de juicio, ¿no? ¿Sabes qué? El Señor me dijo que me dieras ese Rolex que hay 3 puestos. El Señor me dijo que me dieras tu carro. El Señor me ha profetizado que me des las escrituras de tu casa. Bueno, no me estoy refiriendo a ese tipo de profetas, ¿no? A ese tipo de profecía. O sea, aquí se refiere profecía, se refiere a las palabras que Dios habló a través de profetas o a la Biblia. La Biblia es la palabra profética de Dios, hermanos. Eso es lo que es la Biblia. Entonces donde se pasa por alto a Dios, el crimen y el pecado abundan. En una nación, en un pueblo, en un barrio, en cualquier lugar donde se pasa por alto a Dios, pues el crimen y el pecado abundan. Es lo que estamos mirando, por ejemplo, entre la guerra que existe entre Ucrania y Rusia. No solo están sufriendo el pueblo de Ucrania, los ucranianos, sino que también aún los mismos rusos están sufriendo. Debido a que su presidente Putin de Rusia ha pasado por alto a Dios y está asesinando a gente inocente. Y no es que vaya él directamente y lo haga, pero pues él es el que tiene el poder, él es el que manda. Podemos ver también, por ejemplo, ayer un hecho vergonzoso que pasó en México, en la ciudad de Querétaro, como en un partido de fútbol la gente se desbocó ahí golpeándose unos a otros. Inclusive parece ser que hasta algunas personas perdieron la vida de tan terrible que estuvo ese suceso. Entonces podemos ver, hermanos, tantas atrocidades, ¿no? Que cuando no hay temor de Dios, la violencia se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier hogar, donde sea, se manifiesta. También quiero decirles que cuando alguien se propone hacer algo, normalmente lo consigue. Así que el éxito de una empresa no significa necesariamente que la persona que lo consiguió lo llevó a cabo está bajo la voluntad de Dios. Podemos ver que cuántas personas perversas tuvieron una visión destructiva y la están llevando a cabo, y eso no quiere decir que sea una visión que estuviera conforme al plan de Dios. Muchas personas que se dedican al negocio ilícito de la droga, por ejemplo, esas personas son grandes estrategas. Esas personas son personas que conocen de tecnología. Esas personas saben cómo planificar todo y llevan a cabo la visión que se proponen. ¿Y quiere decir que eso es de parte de Dios? Por supuesto que no.
Por ejemplo, Hitler tuvo una visión tremenda de aniquilar con los judíos, de tomar dominio de las naciones del mundo, y casi lleva a cabo la visión satánica y nefasta que él estaba llevando a cabo. Entonces nosotros podemos seguir analizando, nosotros podemos seguir escudriñando, destripando todas estas cosas, por así decirlo, amén. Y nos damos cuenta que cuando alguien se propone hacer algo, normalmente lo consigue. Así que el éxito de una empresa no significa que necesariamente está bajo la voluntad de Dios cuando se lleva a cabo. Yo he visto personas, por ejemplo, que trabajan de una manera compulsiva, conocidos, que ahorita los estoy mirando y ahorita ya ellos pues tienen su casa, tienen su carro, viven de una manera mejor. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que llegaron aquí a Estados Unidos, esa era su visión, ese era el plan que ellos tenían. Ellos iban a proponer hacer eso, pero ¿quién dice que eso es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que muchas cosas que se propone uno hacer algo, normalmente lo consigue. Así que el éxito de una empresa no significa necesariamente que esa sea la voluntad de Dios. Ustedes se pueden preguntar, ¿no está bien hacer planes entonces y proponerse metas? No está bien, entonces quiere decir que este intelecto que nosotros tenemos, que esta capacidad que nosotros tenemos, la vamos a enterrar, la vamos a sepultar. No está bien que nosotros como personas hagamos planes, hagamos metas. Tenemos que esperar que Dios nos revele de alguna manera mística, de alguna manera poco usual, que nos diga, mira, tú tienes que trabajar en este trabajo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que viajar. Necesitamos que Dios nos habla así de esa manera. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero nuestros planes y metas deben de provenir de la visión de vida que Dios nos dé, amén. De lo que Dios quiere. Dios nos llama, hermanos, Dios nos llama para trabajar en su obra, para trabajar en la visión que Él nos ha dado, y también nos capacita. Muchas personas no quieren trabajar en la obra del Señor porque dicen, yo no estoy capacitado, yo no tengo los recursos, las maneras de trabajar para el Señor, trabajar en la obra del Señor. Veo como otras personas se desarrollan y yo no podría hacerlo. Podemos ver la excusa que Moisés puso, soy tartamudo, no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Moisés no estaba entendiendo la trayectoria por donde Dios lo había llevado, donde permitió que naciera, donde permitió que se desarrollara, cómo Dios lo educó en la sabiduría egipcia y también en la sabiduría hebrea, porque su verdadera madre lo crió. Cómo ese hombre fue hasta cierto punto un guerrero diestro para pelear, porque fue entrenado en el ejército egipcio. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, él no entendía que ese bagaje de conocimiento, de preparación que él había tenido en la vida, Dios lo había permitido para que se llevara a cabo su propósito, para que se llevara a cabo la visión de Dios a través de él. Él tenía vista, pero realmente no miraba. Él tenía ojos y tal vez tendría muy buena vista, pero espiritualmente estaba muerto en cuestión de visión, hermanos. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. Cuando tú marcas tus propias metas, tal vez pues uno se siente frustrado. Por lo consiguiente, uno se agota pensando que uno lo tiene que hacer uno solo. Pero cuando sabes que Dios te ha dado una visión para la vida, confías en Él, aunque no tengas ni idea de cómo se va a llevar a cabo. Cuando Dios te da una visión para que tú trabajes en ella, no quiere decir que vas a tener todos los recursos a la mano. No quiere decir que inmediatamente todo te va a salir pues todo fácil, sin batallar. No, tú vas a confiar en que Dios te dio esa visión, y vas a confiar de alguna manera u otra que Dios va a llevar a cabo a la visión que Dios puso en ti de alguna manera u otra. Podemos ver a Abraham.
Cómo Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, dejó sus riquezas y se fue caminando prácticamente así a la deriva, sin saber prácticamente a dónde iba, pero él confiaba en lo que Dios le había dicho, que iba a ser padre de multitudes, que iba a ser padre de naciones, y él creyó eso, hermanos. Dios le había dado una visión de por vida. Este hombre confiaba en esa visión, y aunque no tenía ni idea cómo se iba a llevar a cabo, él confiaba de que Dios la iba a llevar a cabo. Quizás no nos agrade la visión que tenemos que llevar a cabo, porque muchas personas cuando se visionan en el camino del Señor, pues se miran en grandes plataformas predicándole a grandes multitudes. No se visualizan como el profeta Jeremías o como el profeta Isaías, que realmente ellos se sintieron fracasados en esa etapa de su vida, en ese tiempo que anduvieron ejerciendo su ministerio. ¿Por qué razón? Porque le predicaban a un pueblo duro de cerviz, porque le predicaban a un pueblo duro de corazón, que no entendía, no comprendía. Parecía que las mejores palabras que Isaías y Jeremías decían rebotaban en su corazón, rebotaban en su mente, y ellos consideraban que era un fracaso lo que estaban haciendo. Sin embargo, hoy, a través de los años, podemos darnos cuenta que Isaías es uno de los profetas pues de más relevancia en las escrituras, por así decirlo. Podemos analizar los escritos de Jeremías y nos edificamos grandemente. Entonces quizás no nos agrade la visión que tenemos que llevar a cabo, porque no va a tener la popularidad y el éxito que nosotros nos imaginamos en nuestros cuadros mentales. Ananías, hermanos, no quería orar por Saulo de Tarso. Así se llamaba el apóstol Pablo antes de que tuviera un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque este hombre, Saulo de Tarso, tenía la autoridad de mandar a los cristianos a la muerte. Él tenía la autoridad de mandar a los cristianos a la muerte, pero el Señor le dijo en Hechos 9, 15, 16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tuvo que obedecer Ananías esto. Ananías no sabía en sí si Saulo de Tarso realmente se había convertido al Señor, o si nada más él estaba haciendo un teatro, estaba fingiendo para detectar dónde hubiera más cristianos y ordenar que los mataran. De manera que el temor que sentía esta persona, pues era real, hermano, era real. Entonces, este hombre tuvo que ir y orar por el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en aquel entonces. Dios le dio la vista a través de él, hizo un milagro, y este hombre, pues el apóstol Pablo, se convirtió en uno de los predicadores más grandes y más usados del Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el don más grande que Dios le pudo dar a un individuo, hermanos, para mirar, para visualizar las cosas, no es la vista. Lo más grande que Dios le dio al hombre para poder ver las cosas no es la vista, no son los ojos, es la visión que la persona tiene. Es la visión. La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Y es más importante la función del corazón. ¿Por qué razón? Porque se puede tener vista y no tener visión. Y se puede no tener vista y no tener visión. ¿Cuántas personas minusválidas, hermanos, hemos visto a través de los videos? Hoy estamos en una era tecnológica tremenda, que podemos ver tantas cosas ahí en el YouTube y en otras plataformas. Hemos visto personas que son minusválidas haciendo grandes cosas para Dios, siendo usados de una manera grande y maravillosa para Dios. Personas que le faltan los pies, que les faltan los hombros, personas que, bueno, ustedes se dan cuenta de eso, ya han visto varios videos de eso, y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que esta persona, que le faltan
muchos miembros de su cuerpo, pueda tener tanto ahínco, pueda tener tanto fervor, pueda tener tantos deseos de servirle al Señor, y uno que está entero con su vista, con sus oídos bien, con sus dos manos, con sus dos pies, que tiene una familia, que tiene un techo, que tiene esto, no tiene esa pasión, ese fervor para servirle al Señor. Y uno dice, las cosas no deben andar bien conmigo. Si uno es honesto y si uno mira a personas que están hasta cierto punto sirviendo al Señor con esa pasión, en esas condiciones, uno tiene que llegar a la conclusión que algo anda mal en uno, que algo anda muy pero muy mal en uno. Entonces la segunda visión de una verdadera visión de Dios para los líderes e iglesias en general es que la visión debe involucrar a otros hombres y mujeres ungidos por Dios. Miren, nuestra visión personal no debe de estar desconectada de la voluntad de Dios ni de la iglesia. Si uno tiene una visión personal y ya que analiza uno la visión personal, está desconectada de Dios y está desconectada de la iglesia, hay que ponerla en tela de juicio. Si nosotros somos cristianos, somos redimidos por la sangre de Cristo y nuestra visión personal está desconectada de Dios y está desconectada de la iglesia, hay que ponerla en tela de juicio. Por ejemplo, si ustedes le hablan a una persona que no sea cristiana o que sea medias tintas, ¿no? Y le pregunta cuál es su visión y cuál es su pasión, ¿qué es lo que le van a decir por lo regular? Mi visión, ¿cuál sería? Hacer dinero, van a decir, ¿no? Tener una mejor calidad de vida, tener una buena casa, tener un buen carro, tener ahorros para algún imprevisto que ocurra. ¿Y está mal eso? Por supuesto que no está mal. O sea, cualquier persona quiere tener eso. Pero el punto es que si ustedes se dan cuenta, esa visión que esa persona tiene está totalmente desconectada de Dios y está totalmente desconectada de la iglesia, porque esta persona va a hacer hasta lo imposible por llevar a cabo esa visión, ese propósito personal o esa visión personal que tiene, no importándole Dios, mucho menos la iglesia, ¿no? Entonces es el punto de que la visión, nuestra visión personal, no debe de estar desconectada de la voluntad de Dios ni de la iglesia, amén, ni de la iglesia. Por ejemplo, yo le he preguntado a una persona que se fue a trabajar alrededor de 8 o 9 meses a un lugar donde pues estaba ganando muy bien, ganaba hasta alrededor de $2,500 a la semana, menos el descuento, claro, ¿no? Le caerían algunos $2,000, porque entre más overtime hacen, pues más les descuentan. Entonces, yo me quedé pensando, decía, yo no soportaría estar 7 meses trabajando, ganando esa cantidad de dinero sin congregarme en la iglesia. No lo soportaría. Yo hago una imagen mental de eso y no me veo trabajando 7 meses, aunque ganara $2,500 a la semana, pero sin asistir ningún día a la iglesia, sin ir ningún domingo a alabar y glorificar al Señor. La verdad que yo no lo haría. Yo preferiría mejor ganar $500 a la semana, $600 a la semana, pero estarme congregando los domingos, estar alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estar haciendo lo que estoy haciendo. Miren, cuando leemos la historia de Noé y la forma extraordinaria como Dios lo llamó a construir el arca, no se menciona el equipo de trabajo, porque la gente no le creyó a su mensaje. Cuando Dios le dijo que construyera un arca porque iba a venir un diluvio, la gente lo tildó de loco, la gente se reía de él, la gente se burlaba de él. 120 años les estuvo predicando Noé, porque en aquel entonces pues la gente vivía mucho tiempo, vivía mucho más tiempo en su periodo de vida que hoy, y la gente no le creía, hermanos. Y menos que en ese lugar era un desierto árido,
que llovía por allá a las 500, que prácticamente no llovía. Si hubiera estado en un lugar donde hay constantes lluvias, que vemos que parece que cae hasta el mismo diluvio, a veces torrentes de agua que caen en algunas regiones, pues ellos podían darle la razón. Pero estaba en un lugar desértico, en un lugar donde no llovía, y la gente no le creyó su mensaje. Sin embargo, Dios, hermanos, estaba enfadado de tanta maldad que decidió raer la humanidad de la tierra, destruir la humanidad de la tierra. Entonces, si la gente no le creyó en su mensaje, sin embargo, es evidente que tuvo que tener colaboradores en su ardua tarea, que duró 120 años. ¿Y quiénes eran sus colaboradores? Un colaborador de Noé era su esposa. Los otros eran sus hijos, sus nueras y sus nietos. Ese era el equipo de trabajo que Noé tuvo para construir el arca en 120 años. Noé, hermanos, Dios le había dado a Noé la visión de construir el arca. Una visión, hermanos, y una misión muy difícil de llevar a cabo, demasiado difícil. Imagínense tener que conseguir los materiales, tener que hacer la brea, hacer ese barco tan grande para donde iban a caber tantos animales. Fue una tarea muy ardua, claro, por eso tardó tantos años. Pero a mí lo que me llama la atención es que la visión sí la captó ese pequeño grupo de personas. La visión sí la captó su esposa, la visión sí la captó sus hijos, sí la captaron sus nueras, sus nietas y nietos, y pues se llevó a cabo todo esto, ¿no? Entonces, la familia, hermanos, era parte de la visión de Dios. Dios le dio la visión a Noé, pero Dios sabía que Noé tenía que hacer un equipo con unas personas. Sabía bien que Noé no podía llevar a cabo solo tan grande labor. Entonces la familia llegó a la conclusión de que eran parte de la visión, de que eran parte de la misión. Y así, con el mismo fervor que como Noé recibió la visión y se entregó al trabajo, así también ellos abrazaron la visión y se entregaron al trabajo de construir el arca, amén. La Biblia dice referente a Noé en Génesis 6:22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé y su familia, hermanos, dirigidos por Dios, crearon la construcción del arca. 2 veces crearon la construcción del arca. La gente cree que nada más construyeron una vez el arca, pero la gran mayoría no sabe que Noé y su familia construyeron 2 veces el arca. Primero la crearon mentalmente. Cómo iba a ser, las dimensiones. O sea, Dios mismo le dio las dimensiones a Noé y de qué manera le iba a hacer. Pero cuando Dios le iba revelando a Noé cómo iba a ser, ellos le iban creando mentalmente, le iban imaginando, se estaban gozando en mirando el arca ya hecha. Amén. Si ellos, y luego ya después de que la visualizaron, luego la crearon de una manera física, de una manera tangible. Miren, hermanos, si nosotros no nos imaginamos en el camino del Señor, en la visión que Él nos ha dado, si nosotros no tenemos sueños, no tenemos metas, no tenemos propósitos, pues está bien, toda la vida vamos a ser unos congregantes, toda la vida vamos a estar en la iglesia y posiblemente pues vamos a entrar al reino de los cielos, ¿por qué no? Pero qué vida tan triste, tan hemífera y tan miserable íbamos a vivir en el aspecto de lo espiritual, desechando todo el bagaje con que Dios nos ha preparado, todo el conocimiento de la vida que Dios nos ha permitido acumular, y no hacer nada en el camino del Señor. Es algo triste y lamentablemente. Estos hombres
Si no hubieran visualizado, si Noé no hubiera visualizado esto, no lo hubiera podido construir. Si Noé y su familia no hubieran visualizado primeramente el arca, no la hubieran podido construir, hermanos. Miren, ustedes deben de tener en cuenta que si Dios los trajo a esta microiglesia, es para que sean parte de la visión que hay en esta iglesia. Es para que vean, que analicen, que entiendan, que comprendan la visión que de parte de Dios que hay en esta microiglesia. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia, pero para que crean la visión que Dios tiene para esta iglesia, para que la abracen y para que la hagan suya la visión y sean parte de ella, tienen primeramente que visualizarla. Tienen primeramente que visualizarla. ¿Cómo me veo yo en la visión de esta iglesia? Cuando yo era miembro en la iglesia de donde Dios me rescató, inmediatamente yo empecé a soñar, hermanos. Inmediatamente yo empecé a soñar y yo miraba en la iglesia y dije, no hay jóvenes casi. Hay muy pocos jóvenes aquí. Entonces Dios me empezó a poner una inquietud de ganar jóvenes. Le dije a mi pastora en aquel entonces que me capacitara, que me orientara para ganar jóvenes. ¿Y saben qué fue lo que hice? Me subí a los camiones predicando la palabra del Señor. Me fui al lugar donde me reunía antes con los maleantes, con los jóvenes en aquel entonces de mi edad. Me fui allá con ellos a predicarles la palabra del Señor, a ponerles películas, a invitarlos a la iglesia. Al rato, hermanos, en un servicio de la iglesia, había alrededor como unos 15, 20 marihuanos ahí adentro. No estaban convertidos, pero ahí estaban. Iba y predicaba a los lugares donde antes me reunían. Y ahí estaban los jóvenes. Bueno, y hubo un hilo de crecimiento, hermanos. Hubo un hilo de crecimiento de jóvenes. Y ya cuando los jóvenes se convirtieron, yo no los dejaba que estuvieran en la iglesia en el status quo, así, calmaditos, pasmadotes, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a evangelizar, vamos a ganar almas, vamos a repartir flyers. Y había una revolución tremenda. Y esos jóvenes entusiasmados traían a otros jóvenes. Pero ¿por qué nació eso en mí? Porque Dios puso un deseo. Yo miraba a mi alrededor y miraba, pues que no había jóvenes. Había casi puros viejos. Y ya después empezó a haber jóvenes en la iglesia, hermanos. Empezó a haber jóvenes en la iglesia. Entonces, con un pequeño grupo de personas conformados por Noé y su familia, la tierra se llenó de nuevo de seres humanos y animales. Porque Dios destruyó a todos los seres humanos a través del diluvio. Estaba enfadado, podemos decir que estaba harto Dios de la pecaminosidad que había ahí. Y destruyó a toda la humanidad excepto a Noé y a su familia. Y volvió otra vez a poblarse la tierra a través de esta familia y de los animales que se resguardaron ahí en el arca que Dios permitió que sobrevivieran. Hermanos, con un pequeño grupo de personas nuevamente se pobló la tierra. Con este pequeño grupo de personas que somos podemos llevar a cabo la visión que Dios tiene para esta iglesia. Pero yo les aseguro que congregándonos nada más los puros domingos y viniendo a escucharme predicar aquí cada domingo, lo que va a pasar que vamos a desaparecer. Lo que va a pasar que, pues una persona, hermanos, sin hacer nada se enfada. El agua sin correr, el agua sin fluir en algún lugar, simple y sencillamente se vuelve una agua verduzca, un agua hasta cierto punto con maloliente, que es hasta cierto punto un criadero de insectos, de tantas cosas, ¿no? Y es igual cuando uno no hace nada para la obra del Señor, hermanos, es lo que pasa con uno. Hay una historia de 3 albañiles trabajando en el mismo trabajo. Y a cada uno se le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el primero respondió, estoy poniendo o pegando ladrillos, dijo el primero. El segundo dijo, estoy levantando una pared. Y luego al tercer albañil que le preguntaron qué estaba haciendo, este respondió, estoy construyendo lo que será un gran y lujoso edificio.
Qué diferente la respuesta, ¿no? Uno dijo, estoy poniendo o pegando ladrillos. El otro dice, estoy levantando una pared. El tercero respondió, estoy construyendo lo que será un gran y lujoso edificio. Estos tres hombres estaban involucrados en el mismo trabajo, pero solo uno tenía una visión de lo que realmente estaba haciendo. Muchas personas vienen a la iglesia y no saben en realidad ni por qué están yendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué es lo que Dios tendrá para su vida en ese lugar? ¿Qué es lo que Dios demanda que hagan? O sea, nada. Tercera evidencia de una verdadera visión de Dios para los líderes e iglesias en general es que para poder cumplir se demanda un gran sacrificio. Y esto es lo que más afecta para una visión de Dios. Amén. Nosotros creemos, hermanos, que si nosotros somos lo suficientemente santos, si nosotros somos lo suficientemente espirituales y de mucha oración, Dios va a hacer todas las cosas. Es que si yo soy un hombre santo, un hombre de oración, un hombre de lectura bíblica, Dios va a hacer todas las cosas. Yo no necesito ni hacer nada. Me dice una persona, porque una vez le estaba diciendo a alguien, necesitamos hacer un plan de evangelismo, algo, a ver algo tenemos que hacer, hombre, no podemos estar así. Yo me desespero, me desanimo, Entonces me estaba diciendo la persona, es que no tienes que hacer nada. ¿Cómo? Le digo, no, simplemente ponte a orar y Dios va a hacer todo. Wow, le digo, güey, pero qué suave, nomás poniéndome a orar y que Dios haga todo. Yo no he visto que Dios trabaje así. Oh, me dice, ¿no has visto que Dios contesta las oraciones en la Biblia? Por supuesto que Dios contesta las oraciones. Dios salvó, podemos ver en la historia, al ejército de Israel muchas veces. Pero no es que nunca lo haya mandado a pelear, nunca lo haya mandado a prepararse, no. Miren, muchas veces, hermanos, Dios quiere que usemos nuestras fuerzas. Dios muchas veces quiere que usemos nuestra mente. Dios muchas veces quiere que usemos nuestra cultura y nuestro intelecto para llevar a cabo la visión que Él ha puesto en nuestro corazón. Dice la Biblia que las escrituras fueron escritas por santos hombres inspirados por Dios, ¿no? Así se escribió la Biblia. Mucha gente supone que en ese momento la persona estaba haciendo sus cosas, sus quehaceres, y que de repente llegó Dios y tomó control de su intelecto y que la persona quedó como robot, ya se olvidó de todo, no existía nada alrededor y que la persona empezó a escribir como si fuera una computadora y Dios tecleando ahí y la persona escribiendo. No, eso no ocurrió así, hermano. Eso no ocurrió. Las personas que escribieron la Biblia, jugó un papel muy importante la educación, la cultura, todas esas cosas, hermanos, para escribir la palabra del Señor. Dios no lo despersonalizó. Entonces, también cuando uno tiene que cumplir la visión que Dios nos ha dado, Dios quiere que usemos nuestro intelecto, que usemos nuestra fuerza, que usemos nuestra cultura, nuestro intelecto para llevar a cabo la visión que Él ha puesto en nuestra vida. Pero eso lleva esfuerzo, hermanos. Eso lleva sacrificio. En este día, con van dos mensajes que predico con este. A cada mensaje yo le dedico aproximadamente alrededor de algunas 5 o 6 horas. Y si quiero predicar un mensaje verdaderamente profundo, pues le dedico hasta 8 horas. Imagínense, ¿cuánto ganan en 8 horas? ¿$200? ¿Dejarían de ganar $200 por escribir un mensaje? ¿Dejarían de ir a trabajar un día para escribir un mensaje? Ustedes pueden decir, bueno, es que yo no soy llamado, tú eres el llamado. Pues sí, tienen razón, o sea, yo soy el llamado para hacer esto. Pero para hacer otras cosas, hermanos, o sea, se requiere sacrificio, pues. Se requiere sacrificio y la gente lo que menos quiere es sacrificio.
La gente lo que menos quiere es sacrificio, quiere nada más pues a veces queremos hacer las cosas lo más livianito que podamos. Y muchos no quieren involucrarse en esto porque demanda mucho esfuerzo y sacrificio. Nosotros, lo cierto es, hermanos, que nosotros como cristianos no podemos ignorar la necesidad de la gente. Nosotros como cristianos no podemos ignorar la sensibilidad del hombre o la insensibilidad del hombre del siglo XXI. Nosotros no podemos ignorar la tecnología del siglo XXI, no podemos ignorar la sexualidad pecaminosa del siglo XXI que el mundo está promoviendo. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que ser tanto modernos, pero tanto antiguos, amén. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que la palabra del Señor no cambia, ni va a cambiar en el transcurso del tiempo. La palabra de Dios es inmutable, pero muchas veces nosotros sí tenemos que cambiar los métodos, tenemos que cambiar la manera, tenemos que cambiar las formas de sacrificio para uno proclamar la palabra del Señor, para uno llevar a cabo la palabra del Señor. Dios requiere, hermanos, que seamos cristianos con el corazón. Amén. Y la cabeza en la eternidad, amén. O sea, nuestro corazón y nuestra cabeza tiene que estar en la eternidad. Y a la vez con los pies bien plantados en este mundo, con los pies bien plantados en esta época. Pero nuestra mente y nuestro corazón debe de estar en la eternidad, amén. Y claro que para eso se demanda un gran sacrificio. Jesús alcanzó su visión con mucho esfuerzo y sacrificio, a tal grado que le costó la muerte y la muerte de cruz. Jesús sabía muy bien que la visión de redimir a la humanidad, de perdonar nuestros pecados, hermanos, iba a terminar en la cruz. Iba a terminar en la cruz. Este principio del sentir de Jesús debe de ser también el nuestro en la iglesia del Señor para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, que Dios nos ha marcado, y ser canales de bendición para la humanidad. Porque al fin y al cabo, hermanos, algún día vamos a morir, algún día vamos a ya no estar en este mundo. Y ojalá lleguemos a huesos más viejos, ¿no? Que es la promesa del Señor. Pero algún día ya no vamos a estar en este mundo. Y necesitamos nosotros esforzarnos aquí en el reino de los cielos. Aquí en el reino de la tierra, para ser recompensados allá en el reino de los cielos. Muchos dicen que como vivimos bajo la gracia, ya no hace falta esforzarnos en el Señor. Dice, es que ya estamos bajo la gracia, hermano. No hay que esforzarnos tanto en el camino del Señor. Pero la Biblia dice en 2 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, somos salvos por gracia, pero aquí este versículo bíblico nos dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en ese regalo de la salvación, en ese don inmerecido que te di, en ese regalo inmerecido que te di, lo que es la salvación. Esfuérzate en él. No es una gracia barata, no es una gracia que puedes agarrar ahí en la esquina y agarrarla y tirarla. Es un tipo de gracia que costó mi vida, que costó mi sangre, que yo, el Rey del universo, el que hizo los cielos, la tierra y todo eso, tuvo que derramar para salvarte. No es una gracia barata, hermanos. Tenemos que esforzarnos para estar en ella. Y también nos da 3 ejemplos que marcan la actitud que debemos de tener, amén, como creyentes, en sacrificarnos y esforzarnos en llevar a cabo la visión de Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que es del soldado que pelea. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2, 3, 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está diciendo aquí a Timoteo, esfuérzate. Un soldado se esfuerza, hermanos, de una manera tremenda. No sé si ustedes han estado de soldado, alguno de ustedes, o ha hecho el servicio militar. Yo hice el servicio militar ahí, pero con eso me bastó para darme cuenta qué ardua es la vida de un soldado, qué tremenda es la disciplina. Entonces aquí le está diciendo a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, le está diciendo, esfuérzate como el soldado. Fíjate el soldado cómo se esfuerza, qué disciplina tiene. De igual manera tú también esfuérzate como hijo de Dios. También da ejemplo del atleta que lucha. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Podemos darnos cuenta nosotros cuando miramos las peleas de box, cuando miramos las peleas de la jaula, cuando miramos tantos deportes que no nomás que de peleas, sino de cualquier otra cosa, no nomás de contacto. Cómo los atletas se esfuerzan, hermanos, comen una comida especial, procuran tomar bebidas especiales, hacer ejercicios, madrugar y todo eso, porque necesitan esforzarse. Pero también da ejemplo del labrador que siembra. Y el labrador podemos compararlo también nosotros pues como obreros que somos, como personas que trabajamos en construcción, como personas que trabajamos en restaurantes, como personas que trabajamos en oficina, como personas que trabajamos en cualquier tipo de trabajo. Él le da a Timoteo, le da el ejemplo del labrador que siembra. Dice en 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Hermanos, y nosotros para ganar nuestra semana, para agarrar ese dinero con el cual nosotros vamos a bendecir a nuestra familia, que le vamos a suplir a nuestra familia. No viene el patrón y no nos los da. Ten, mira, Samuel, no le dice que no trabajes, aquí te va lo de la semana. O, a ver, Mario, mira, no importa, no pintaste nada, aquí te va la semana. ¿Verdad que no vamos a agarrar ese dinero así? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rajarnos el alma trabajando, hermanos. Duro y macizo, a veces arduas tareas, arduas jornadas de 10, 11 o 12 horas, a veces hasta más. A veces llega uno a la casa todo cansado, ni ganas de levantarse, nada. Llega uno, se tira al sillón ahí todo lleno de mezcla, de polvos, y trabajamos en la construcción. Un baño, a cenar y a seguir cumpliendo las otras obligaciones que tenemos, todos cansados. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el labrador para participar del fruto debe de trabajar primero. Nosotros para participar del fruto también como obreros tenemos que trabajar primero. Entonces, no hace falta ser un erudito, hermanos. No hace falta tener mucho conocimiento bíblico para darse cuenta que estos 3 ejemplos representan la clase de vida cristiana que necesitamos llevar para agradar a Dios y llevar a cabo su visión. La vida cristiana no es tan fácil como parece. Nosotros queremos hacer la vida cristiana fácil, pero la vida cristiana no es tan fácil como parece. Sin embargo, tampoco es algo que no nosotros podamos vivirlo y llevarlo a cabo porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Lo cierto es que Satanás, hermanos, está tratando de detener la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos está haciendo que dudemos, nos está tratando de paralizarnos para que vivamos una vida indiferente a la visión que Él nos ha dado de una manera personal e inclusive para esta iglesia. La batalla, hermanos, es fuerte. Pero hay que entender que el Señor está con nosotros. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 38, 39, dijo estas palabras: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Así, hermanos, que Él nos va a ayudar en la visión que Él tiene con nosotros. Pero necesitamos la milla extra, amén. Necesitamos la milla extra. Él nos ayudará el gran sacrificio que uno haga en la visión que nos toque, que tenemos que llevar a cabo. Ya para terminar, miren, a través de este mensaje fue lo que miramos las evidencias de una verdadera visión de Dios para los líderes e iglesias en general. La primera evidencia es que la visión es recibida directamente de Dios. Tú puedes decir, pues es que hace mucho que recibí esta visión y no se lleva a cabo. Y otras personas lo que están emprendiendo lo están llevando a cabo. No quiere decir que la visión que uno tenga de parte de Dios se va a llevar a cabo así de la noche a la mañana. Hay visiones que se llevan muy rápido. Por ejemplo, la de Nehemías, de restaurar los muros. En unos cuantos meses restauró los muros. Por ejemplo, la visión de la redención de Dios para la humanidad tardó muchos años, muchísimos años para la redención de la humanidad completa como debe de ser.
Primeramente, cuántos tipos, cuántas cosas, cuántos similes, cuántas cosas tuvo Dios que hacer en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue una visión de redención que tardó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hay visiones que se van a llevar a cabo de una manera rápida, pero hay otras no, que van a tardar tiempo. Entonces la visión debe de involucrar a otros hombres y mujeres ungidos por Dios. Amén. También para cumplirse la visión es que demanda un sacrificio. Amén. Si no hay sacrificio, no hay éxito. Si no hay sacrificio, no hay visión cumplida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ustedes están aquí en Estados Unidos, porque antes de estar aquí en Estados Unidos, en sus países de orígenes, tuvieron una visión. Se visualizaron con un mejor futuro. Se visualizaron que en ese mejor futuro podían ser de bendición a sus familias, podían ser de bendición a ustedes mismos y podían ser de bendición, o bueno, podían vivir un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Y esa visión que ustedes tuvieron les costó mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Algunos de ustedes cruzar el desierto, algunos de ustedes estar a punto de morir, evadir tantos peligros, tantas cosas. Y mucha gente que sueña con tener una mejor calidad de vida, que son amigos de ustedes, conocidos de ustedes, parientes de ustedes, hasta cierto punto hasta les tienen envidia a ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya están donde ellos quisieran estar, pero ellos no quieren pagar el precio que ustedes tuvieron que pagar para llegar a este lugar, lo que tuvieron que exponer. Así, y en esto es igual, hermanos, en las cosas de Dios es igual. No tiene uno por qué perderse en esto. Es tan sencillito y tan claro, amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a creer que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y yo me refiero a grandes cosas en su reino, ¿no? Quizás esas grandes cosas que Dios tiene para ustedes sea la muerte, ¿no? Sea que al ganar muchas almas para Cristo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, muchos de los discípulos que hicieron grandes cosas para Dios nunca se imaginaron que iban a terminar con el cuello trozado, nunca se imaginaron que iban a terminar lapidados, nunca se imaginaron que iban a terminar aserrados, nunca se imaginaron tantas cosas, pero aún en eso hicieron grandes cosas para Dios, amén. Y cuando uno dice, a lo mejor Dios tiene grandes cosas para uno, pues nos imaginamos en una plataforma tremenda. Pero puede ser que también, hermanos, puede ser que también. Entonces lo cierto es que somos importantes para Dios. Somos importantes para Dios y tenemos que creerlo, tenemos que asimilarlo. Y yo quiero que me sorprendan. Quiero que me sorprendan, quiero que me digan, pastor, yo quisiera hacer esto para el Señor. ¿Por qué no me orienta? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no esto, lo otro? Yo cada rato sorprendía a mi pastor, hermano, cuando estaba en la iglesia. Le decía, mira, pastor, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. Y me dijo, no, cálmate, no hagas esto. ¿Pero por qué? A mí me parece bien. No está bien por esto y por lo otro. Ok, ya lo entendía. Pastor, quiero hacer esto, mira ahora. Está perfecto, solamente que tienes que hacer esto, lo otro, aquello, por tu bien. Y ya lo hacía. Así que les animo a que me sorprendan. Amén. Ok, vamos a orar, amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, hemos visto, Señor, la visión, Señor, que Noé tuvo, Señor, de parte tuya, Señor, para con la humanidad, Padre Celestial. Como él, Señor, en el transcurso de llevar a cabo la visión, Señor, posiblemente él sufrió, Señor, viendo la indiferencia de la gente, Señor, viendo la indiferencia de las poblaciones, las ciudades que le rodeaban, Señor, que en vez de preocuparse por lo que Dios decía, lo tildaban de loco, a él se burlaban de él, Señor. 120 años predicando, 120 años, Señor, construyendo el arca y la gente tildándolo, Señor, de demente, de desquiciado, de loco, Dios mío.
mío. Nosotros, Señor, quizás no tengamos una visión tan grande, Señor. Quizás nuestro papel aquí en esta tierra, Señor, sea algo muy, pero muy pequeño en comparación, Señor, de la visión y la misión que tú le diste para llevar a cabo a Noé, Señor. Pero sea pequeña, Señor, o sea grande, la visión que tú nos has dado es conforme a nuestra capacidad, Señor. Y si tú no la diste, Señor, es para que nosotros la llevemos a cabo. ¿Qué es lo que se está interponiendo, Señor, para que llevemos a cabo la visión? ¿Qué es lo que se está interponiendo, Señor, para que seamos hombres y mujeres, Señor, con visión, con fervor, Señor, con pasión para trabajar en tu obra, Señor? ¿Qué es lo que nos está pasando, Padre? Cuando miramos, Señor, personas minusválidas en el internet, Señor, que son hijas e hijos tuyos, Señor, y que están haciendo cosas grandes para ti, o que tú estás haciendo cosas grandes, Señor, para tu reino a través de ellos, debemos de preguntarnos, ¿y nosotros por qué no, Señor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué, Señor, nosotros no somos instrumentos en tus manos de esa manera? ¿Por qué nosotros, Señor, no somos vasos útiles en tus manos, Dios mío? Ayúdanos, Padre Celestial, a ser sensibles a tu voz, Señor. Y si nosotros no sabemos cuál es la visión, Señor, que tú tienes para nuestra vida, en qué quieres que trabajemos, cómo quieres que operemos, Señor, aquí en esta iglesia, Señor, háblanos, Padre Celestial, háblanos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, porque yo sé, Señor, que tú tienes un potencial, has puesto un potencial en cada uno de ellos, Señor. Y yo no me puedo ni imaginar qué cosas tan grandes y maravillosas, Señor, vas a hacer a través de ellos y de ellas en diferentes etapas de su vida, Dios mío. Yo lo creo, Señor, solamente te pido que ellos también lo crean, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo.